Continuando con el tema 7, vamos a ver ahora la composición de traslación. Si nosotros tenemos dos traslaciones y hacemos la composición, el resultado va a ser una traslación. Y la traslación va a tener una inversa que también va a ser traslación. Y además la composición de traslaciones va a ser una transformación, va a ser una operación conmutativa. Y la cuarta propiedad que va a tener, si dos traslaciones son de guías paralelas, entonces o bien su composición es la identidad o bien esa composición tiene guías paralelas a las de las traslaciones a componer. Y esto es medio, las dos últimas propiedades tienen que ver con que si nosotros recordamos las propiedades de traslación, las guías de la traslación eran las rectas paralelas. Cualquier paralela a la que teníamos como guía, como habíamos definido como guía, podía ser a su vez guía. Entonces, es natural que si yo compongo dos traslaciones, cuando componga como la identidad, habíamos dicho que era la transformación traslación nula, así que cuando compongamos dos traslaciones, si tendría que una de ellas es la inversa de otra, la composición me da la identidad, o las guías van a ser paralelas. Bueno, vamos a ver algunas de estas propiedades, sobre todo la cuestión de que es una operación cerrada, es decir, es una traslación, y lo de la conmutatividad, porque las otras son evidentes en base a la propiedad de las guías. Entonces la primera dice que si la inversa de una traslación es también una traslación y que tau AB a la menos 1 es tau BA. Recuerden que nosotros habíamos probado que para definir una traslación bastaba con dar un punto y su correspondiente, porque con ello quedaba automáticamente definida quién era la semirrecta que se transformaba en otra que estaba incluida en la recta que contenía esa semirrecta y además era la opuesta de la que sería la definida por el punto al cual iba el primero, ¿no es cierto? Entonces, y el semiplano que se transformaba en el mismo también va a quedar automáticamente definida quién es su imagen. Por lo tanto, cada vez que queramos nombrar una traslación, simplemente basta dar un punto y su correspondiente. ¿No? Entonces acá tenemos dos puntos distintos A y B para que no sea la nula, la traslación. Y la transformación tau AB, entonces va a existir la tau BA, porque si yo digo que dar un punto y su correspondiente, yo ya puedo definir una traslación, entonces dado los puntos A y B, puedo definir la traslación que al punto B le hace corresponder el punto A, y vamos a proponer que esa es la transformación inversa de la AB. Es natural pensar así, ya que si nosotros recordamos la definición de inversa, y a base de esa definición podíamos probar que la inversa compuesta con una transformación era conmutativa esa composición y me daba la identidad. Entonces, para que si A va a B, la que vuelva a darme como resultado A, tiene que ser que B se transforme en A. Así que es natural que sea A. Y lo único que tenemos que probar es que esa composición me da la identidad. Entonces, si yo tengo el AB compuesta con BA, o bien el BA compuesto con AB, me tiene que dar la identidad. Y ya sabemos que para ello lo que tendríamos que hacer es que cuando transformamos un punto, el resultado tiene que ser el mismo punto en esa composición. Entonces, si le aplico al AB al punto A, el resultado va a ser A. Y eso es lo mismo que hacer ir de A, con lo cual la composición es igual a la identidad. Y lo mismo cuando hago la traslación, composición de tau BA con AB y se lo aplico al punto B, me va a dar el B, lo que es lo mismo que decir que es I de B, con lo cual vamos a poder decir que esa es la identidad y en consecuencia, por la transitividad de la igualdad, se cumple
la propiedad que me dice que esa es la inversa de la transformación. La segunda dice que dos traslaciones compuestas me da otra traslación. Para ello, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Y bueno, tendríamos que probar que si yo tomo dos cualquiera y se lo aplico la composición a un punto, el resultado tiene que ser tal que ese punto se transforma en otro de tal manera que esa transformación es una traslación. Y es medio inmediato, ¿no? Si yo tengo que tomo tau 1 y tau 2 y tomo tres puntos cualquiera distintos, A, B y C, tales que tau 1 de A le hago corresponder B y a tau 2 de B le hago corresponder C. Esto es siempre posible gracias a que la transformación-traslación, recuerden que queda definida en un punto y su correspondiente, y además cualquier punto y su correspondiente en esa traslación me da una traslación que es igual a la que tenía. Entonces, eso es natural que uno pueda tomar eso para hacer la demostración. Podríamos tener tau 1 igual a la traslación que envía el punto A al punto B, y tau 2 una traslación que envía el punto D al punto E. Y entonces decir, bueno, en esa traslación el punto B se transforma en un punto C, así que siempre lo podemos reducir a eso. Y bueno, si aplicamos la composición al punto A, por la definición de composición, aplico primero A, luego a le aplico tau 1 y luego al resultado le aplico tau sub 2. Y el tau sub 1 de A es B y el tau sub 2 de B es C, con lo cual la composición hace corresponder al punto A un punto C. Entonces, propondríamos nosotros que esa es la traslación que envía el punto A al punto C, con lo cual tau 1 y tau 2 sería igual a tau AC, es decir, aquella que al punto A le hace corresponder el C directamente. Se lo podría poner en evidencia mostrando que esta transformación-composición se la puede expresar en el plano que contiene a esos puntos, porque esos puntos pueden ser alineados o no alineados, siempre habrá un plano que los contenga. Entonces, en ese plano podemos aprovechar la propiedad que dice que la traslación siempre es posible expresarla como composición de dos centrales. Si nosotros tenemos en cuenta eso y aplicamos a tau 1 y tau 2 la expresión de composición de dos centrales, vamos a ver que si hago el reemplazo en la composición de tau 1 y tau 2 y uso las propiedades de la composición, que es asociativa, ¿no es cierto? Y además uso el hecho de que la sigma es involutiva, entonces sigma B compuesta con sigma B me da la identidad, y la identidad con cualquier otra transformación me da la misma transformación, con lo cual llegamos a que tau 1 compuesta con tau 2 es la composición de dos simetrías centrales de centros M1 y M2, donde M1 y M2 eran los puntos medios de los segmentos A, B y AC respectivamente. Así que entonces, si es composición de dos centrales y al punto A le hace corresponder el C, la transformación tau 1 compuesta con tau 2 no es más que la que envía el punto A al C, es decir, tau AC. La 3 que dice que la composición es conmutativa, entonces yo tengo tau 1 compuesto con tau 2, tiene que ser igual a tau 2 compuesta con tau 1. Vamos a proponer que tau 1 sea la que envía A a B y tau 2 la que envía B a C. Como hemos dicho que eso hemos definido en el inciso anterior. Entonces sabemos que la composición tau 1 compuesta con tau 2 ya hemos probado anteriormente que me da tau AC. Para probar la conmutatividad, entonces bastará probar que la tau 2 compuesta con tau 1 también me da tau AC y aprovechar la transitividad de la igualdad para decir que hemos probado esa conmutatividad. Bueno, como los puntos A y B, C que estamos considerando son cualquiera, entonces vamos a separar
la demostración en los dos casos posibles, es decir, cuando los puntos no están alineados y cuando los puntos están alineados. En el primer caso vamos a tener puntos no alineados. Entonces ahí tenemos A, B y C, 3 puntos no alineados. Y entonces vamos a tener en cuenta que si yo le aplico al punto A la traslación que envía el punto B al punto C, ese A se va a transformar en una prima, de tal manera que A' es paralela a BC y además el segmento A' es congruente con el BC. Acuérdense la propiedad 6 y 7 de las traslaciones. Y respectivamente, la recta AB es paralela a la A'C, ¿no? Y el segmento AB va a ser congruente con el A'C. Así que entonces, si yo le aplico la traslación AB al punto A', vamos a tener que la A' se transforme en C. Y por lo que ya sabemos, toda transformación, traslación, queda determinada dado un punto y su correspondiente. Si el punto A se transforma en B y el A' en esa transformación se transforma en C, yo puedo decir que la traslación que envía el punto A al B es la misma que la que envía el punto A' al C. En consecuencia, puedo reemplazar una por la otra. Y lo mismo, si el punto A se transforma en A' por la traslación que envía el punto B al C, puedo decir que la traslación tau BC es lo mismo que la traslación tau A'. Y entonces si reemplazamos eso en la transformación tau sub 2 compuesta con tau sub 1, que es lo mismo que decir tau BC compuesta con tau AB, el AB es tau A'C y el BC es tau A'. Pero fíjense, ya probamos nosotros que cuando tenemos esa situación, si aplico la composición, el A va al A' y luego el A' al C, en la composición el A va al C, con lo cual el resultado es tau AC. Y por lo tanto ya hemos probado que la composición de tau 2 con tau 1 es tau AC, y por lo que ya sabíamos antes que la tau 1 compuesta con tau 2 también era tau AC, entonces la igualdad 3 se cumple. El caso 2, tenemos A, B, C puntos alineados. El orden puede ser cualquiera, no importa el orden para la demostración, ya que este es un esquema de algo de un caso, de los muchos que hay, pero la demostración no va a depender del orden en el que esté en el punto A y B y C, sino de la demostración que vamos a hacer en base a lo que ya hemos probado para 3 puntos no alineados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto D que no pertenezca a la recta AC. Así que, por lo tanto, cuando tomemos AB con D, BC con D o AC con D, todos serán ternas de puntos no alineados. Y ya nosotros sabemos que para esas ternas de puntos no alineados, podemos decir que la composición de traslaciones es conmutativa. Y eso es lo que vamos a aprovechar a los efectos de la demostración. Entonces tenemos, si yo considero la terna A, B, D, al ser puntos no alineados, entonces tenemos que el tau AD compuesta con tau DB va a ser el tau AB. Fíjense si volvemos al grafiquito. El AB yo lo puedo descomponer por estos dos caminos, yendo desde A a D y luego desde D a B, con lo cual he ido desde la A al D. De manera similar hacemos para el BDC. El tau BC yo lo puedo poner como el tau BD compuesta con tau DC. O sea, primero aplico la BD, llevo el punto B al D, y luego aplico la DC y llevo el punto D al C. Pero ya sabemos que acá, para esa terna, es conmutativo. Así que entonces podemos aprovechar esta propiedad que hemos probado para el caso anterior. Y por último, en la terna A, D, C, nosotros podemos decir que vamos desde A hasta C por los caminos, primero llevando A a D
y luego el D al C. Y eso es lo que está escrito acá, ¿no? En esta terna ABD, esto, el AB es igual a esto, y como esto es conmutativa, el AB también se puede escribir de esta manera. De forma similar hacemos para la terna BCD, y de forma similar hacemos para la terna ADC. Y recordando que tau BD es a la menos 1 es tau DB, porque esto nos va a hacer falta, entonces vamos a ver cuál es la composición de tau BC con tau AB. Entonces aquí tenemos el AB, entonces buscamos quién era el AB, y el AB era igual a esto o a esto, entonces vamos a reemplazar por esto. En lugar de AB vamos a reemplazar esto. Eso es lo que uno tiene que ver, es la conveniencia de que cuando yo reemplace estos dos, en esto, asociando, me quede una y su inversa. Por eso es importante que escribamos los dos y veamos cuál es y conviene. Porque si no se va a hacer más largo, vamos a tener que reemplazar y volver a reemplazar. Entonces, fíjense, para el BC lo reemplazamos, acá está el BC, y reemplazamos por esto que está acá. Y ahora asociamos esto, porque la composición es asociativa, y como tau DB y tau BD son una inversa de la otra, por lo que ya dijimos acá, entonces esta composición es la identidad, y la identidad compuesta con cualquier transformación me da la misma transformación, con lo cual aquí tengo tau DC compuesta con tau AD. Pero fíjense, si yo con la primera voy de D a C, ¿no es cierto? Aquí no arranco, entonces ahí es donde aprovecho la cuestión de decir la conmutativa, porque el AD compuesta con DC es lo mismo que el, bueno, aquí no lo hemos puesto, pero aquí tendríamos que haber reemplazado en lugar de esto su igual, el AD y luego el DC esto, ¿sí? Al revés, entonces aquí me falta la última igualdad. En lugar de esto pongo esto, o sea que esto va a ser igual a esto, pero y esto va desde A a D y luego desde D a C, con lo cual en la composición el A va al D, por eso decimos que es tau AC. Conclusión, la composición tau BC compuesta con tau AB es tau AC, y ya sabíamos que la AB compuesta con BC también era tau AC. En conclusión, hemos demostrado la propiedad. Bueno, algunas definiciones que vamos a dar, porque ya hemos incorporado el concepto de paralela, y entonces podemos definir lo que es un paralelogramo, que es un cuadrilátero al que le vamos a exigir que tenga sus lados opuestos paralelos, ¿no? Basta con que, porque después vamos con la propiedad de la traslación, podemos probar que no solamente son paralelos, sino que también son congruentes. Pero eso se puede probar con la propiedad de la traslación. Y vamos a definir lo que se llama ángulos entre paralelas, porque esta es otra de las aplicaciones de las paralelas, de la traslación. Entonces, en un sistema de tres rectas coplanares, RST, rectas tales que R sea paralela a S y T sea una transversal, secantes con R y S, entonces se pueden definir una serie de ángulos. Bueno, vamos a ver nosotros esos ángulos y le vamos a dar un nombre, los llamados ángulos correspondientes, los llamados ángulos alternos internos y los llamados ángulos alternos externos. Bueno, entonces acá tengo una recta A, una recta B, una recta T. La T con la A son secantes en el punto A y la T con la B son secantes en el punto B. Para definir los ángulos, fíjense que acá se han quedado determinadas una serie de ángulos entre las rectas paralelas con la transversal. Entonces, para definir ello, lo que vamos a hacer es incorporar puntitos para poder nombrarlos a los ángulos, nada más. ¿No? Podríamos incorporar en lugar de ángulos puntos semirrectas y con eso nombramos, pero es mucho más sencillo por la cantidad de
de ángulos que hay, usar puntos. Y bueno, cuando uno quiere incorporar puntos, tiene que decir qué es lo que pasa con esos puntos para que sea general, ¿no? Entonces vamos a ir incorporando los puntos A1, A2, B1 y B2, de tal manera, y T1 y T2, de tal manera que podamos nombrar con esos 3 puntos cada uno de estos ángulos. Y ahora sí vamos a poder determinar los distintos tipos de ángulos que se van determinando, ¿no? Primero vamos a ver los correspondientes. Entonces, fíjense, yo tengo estos ángulos correspondientes entre paralelas, y dice, ¿no? Correspondientes entre paralelas. ¿Quiénes van a ser aquellos los correspondientes? De a pares, porque siempre hablamos de dos, aquellos en los cuales se puedan obtener mediante una traslación. Entonces, acá tenemos este ángulo, si yo hago la traslación que vaya del punto B al punto A, entonces este ángulo azul se transforma en este otro azul que está ahí. Y por lo tanto, esos son los que se corresponden en esa traslación, y en esa misma traslación, este se corresponde con este se corresponde con este, y este se corresponde con este. Así que esos son los ángulos correspondientes determinados por estas dos rectas AB y la transversal T. Si yo me muevo, me traslado, ¿no es cierto?, en los puntos de intersección, voy a obtener como resultado de esa traslación un ángulo correspondiente con el que tengo en una de ellas, y vamos a obtener en la otra su correspondiente. Bueno, otro de los ángulos ya hemos dicho que los alternos internos. Acá tengo el rojo, y fíjense, alternos internos. Alternos porque están en semiplanos, diríamos, uno de sus lados, de ellos, tienen respectivamente incluidos en semiplanos opuestos de borde de la recta T. Y el otro son colineales, ¿no? Porque el ángulo A1AB y el ángulo B2BA, la semirrecta A1 y la semirrecta B2 son semirrectas que tienen origen en el borde, pero están incluidos en semiplanos opuestos, es decir, son semirrectas que tienen sentidos opuestos, ¿no? Acuérdense de los sentidos. En cambio, la semirrecta AB y la BA son colineales, pero también son de sentido contrario, ¿no? Una que tiene origen en A y otra que tiene origen en B y que contiene A. Esos son los ángulos alternos internos. Pues dice alternos porque están a distinto lado, internos porque, diríamos, sus interiores estarían, la intersección de sus interiores en el interior de las paralelas. Otro de los que hemos mencionado son los alternos externos, y acá de vuelta alternos porque estamos hablando de ángulos que tienen semirrectas de sentido contrario, es decir, incluidas en semiplanos de borde de la recta transversal, ¿no? Opuesto. Pero su interior está en el exterior de las paralelas. Fíjense, el interior de este ángulo está en el exterior y el interior de este ángulo está en el interior. Este de azul es alterno interno con este otro. Y estos marrones también son alternos internos porque, ves, están en un semiplano y este está en el semiplano opuesto. Es natural pensar de que estos ángulos, aquí están todos, ¿no es cierto? Ya dijimos que los correspondientes con la traslación que envía A a B o B a A, vamos a probar que son congruentes, y también podríamos probar que los alternos internos son congruentes, teniendo en cuenta que esta es semirrecta opuesta a esta, y está en semiplano opuesto, y esta es semirrecta opuesta a esta, ¿no? Y está en la recta que
transversal, y entonces uno mira que si yo tomo un punto medio de este segmento, la simetría central justamente transforma semirrecta en una paralela y de sentido contrario. ¿De acuerdo? Así que recordando esa propiedad es inmediato darse cuenta que la simetría central me va a hacer corresponder estos ángulos alternos internos, ¿no? Y de hecho, si estos dos, por ser correspondientes en una simetría, son congruentes, y este es opuesto por el vértice con este, entonces este con este, que eran los correspondientes, también son congruentes. Y lo mismo va a pasar con este. Este y este son correspondientes en esa simetría, y este es opuesto por el vértice con este, entonces este con este es congruente, por lo tanto este y este son congruentes, y así uno puede probar la congruencia de esos ángulos, ¿no? Porque vamos a encontrar transformaciones que le hacen corresponder uno al otro. La plataforma del curso, la profesora Beatriz Mungía ha puesto un video cortito donde les hace las demostraciones de esas congruencias. Bueno, otra de las aplicaciones importantes de la traslación es el teorema del ángulo exterior, que es el llamado segundo teorema del ángulo exterior, que dice que en cualquier triángulo un ángulo exterior es suma de los interiores no adyacentes a él, y que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es un llano, ¿no? Acuérdense que el primer teorema decía que el ángulo exterior era mayor que los interiores no adyacentes. Bueno, aquí vamos un poquito más y decimos que es suma de los dos. Para la demostración vamos a considerar un triángulo ABC y bueno, vamos a tomar uno de los ángulos exteriores. Entonces tomamos el punto D de tal manera que el B esté entre A y D, con lo cual estamos definiendo el ángulo CBD como un ángulo exterior al triángulo ABC. Y los interiores no adyacentes a él serán el ángulo CAB y el ángulo BAC, ¿no? Ahí están. Y entonces lo que tenemos que probar que el CBD es suma de estos dos, el ACB y el CAB. Y que estos tres, este y este, suman un llano, ¿no? La suma de este y de este otro, que es el ABC, suman un llano. Eso dice el teorema. Bueno, vamos a ir demostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, dado el triángulo ABC, vamos a considerar la traslación que envía el punto A al punto B. En esa traslación, el C se va a transformar en C', de tal manera que la recta CC' es paralela a la AB, y también estos segmentos son congruentes, pero no nos va a interesar eso, no nos va a servir eso, sino simplemente lo de los paralelos. Y luego también sabemos que esta otra, la AC, como el A se transforma en B y el C se transforma en C', como toda recta se transforma en una paralela, estas también serán paralelas. Y entonces vamos a aprovechar lo que acabamos de ver con respecto a los ángulos entre paralelas, ¿no? Ya que si tomamos estas paralelas y tomamos esta transversal, aquí pues quedan definidos ángulos entre las paralelas, así que vamos a aprovechar eso. Acá tengo, si yo tomo el sistema AC paralelo al BC y la transversal BC, entonces tenemos que este ángulo y este ángulo, el rosado que tengo acá, son alternos internos. Y como ya dijimos, son congruentes, ¿no? Anteriormente dijimos que esos son congruentes, así que ya tengo que este ángulo es congruente con este. Y por otro lado, en el sistema también AC BC', pero con la transversal AB, tengo que este ángulo y este son congruentes por ser correspondientes, ¿no? Así que este es congruente con este y este es congruente este. Y como ya sabemos que esta semirrecta, la BC', es una semirrecta interior
al CBD, eso ya lo demostramos en el primer teorema, ¿no? Ya que ahí tomamos el punto medio de este y por la propiedad de la traslación el punto CB y el punto AC' tienen el mismo punto medio, así que este es correspondiente en la simetría central entre ese punto medio, y ya habíamos probado que entonces esta era una semirrecta interior. Como esta es una semirrecta interior al CBD, el CBD es suma de este y este, pero este era congruente con este y este era congruente con este, entonces el CBD es suma de los interiores no adyacentes a él, ¿sí? Que es lo que escribimos acá. Acá estamos diciendo de que CBD es suma del CAB, que es este, y del C'BC, perdón, del C'BC, CAB y ACB, perdón. ACB, que es este rosado. Así que hemos probado que el ángulo exterior CBD es suma de los interiores no adyacentes a él en el triángulo. Ahora bien, pero el ángulo C'BD y el C'BC y el CBA suman un llano, ya que el ángulo suma va a ser el BD unión BA, que es un llano, ya que el BD y el BA son semirrectas opuestas porque nosotros así construimos el D. Entonces la suma de estos tres es un llano, pero este era congruente con este y este era congruente con este, entonces la suma de estos tres es un llano y esa es la segunda parte que teníamos que probar. Con lo cual queda probado el segundo teorema del ángulo exterior, y fíjense que es muy interesante, y acá está lo que ustedes tienen bien incorporado desde el secundario, que la suma de los ángulos, ustedes no dicen un llano, sino dicen 180, porque usan medida. Nosotros no usamos medida todavía, porque no hemos llegado a definir. Cuando la podamos definir, ya podemos, en lugar de decir un llano, podemos hablar de sus medidas. Bueno, otro tema que vamos a necesitar para el próximo tema, que son las rotaciones, es el ángulo determinado por dos semirrectas coplanares, ¿no? Fíjense que nosotros estamos diciendo ángulo determinado. Antes habíamos dicho ángulo como el ángulo formado por dos semirrectas de igual origen. Ahora decimos coplanares nada más, con lo cual pueden tener igual origen o no. Nos va a interesar sobre todo las que no tengan igual origen porque no forman un ángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dadas dos semirrectas A de origen A y B de origen B, no coincidentes A con B, diríamos, ¿no? Si A y B serían coincidentes, ¿qué diríamos? Que tenemos semirrectas de igual origen en el cual el ángulo es formado por A y B. Ahora, si A y B son distintos, entonces vamos a decir que no forman un ángulo y vamos a definir lo que es que determinan un ángulo, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llamar entonces ángulo determinado por dos semirrectas coplanares? Al ángulo formado por las semirrectas de origen, el punto de intersección de las rectas que contienen a las semirrectas y de igual sentido respectivamente a las semirrectas A y B. Entonces, fíjense, yo trazo las rectas que contienen a A y a B respectivamente, y esas, como estas no son paralelas, porque acá tenemos que tener en cuenta que son coplanares, pero no paralelas. Entonces, se van a cortar en un punto A. Quiere decir que yo puedo tomar una semirrecta de origen H que contenga al punto A, con lo cual lo va a contener a la semirrecta A, y una semirrecta de origen H que contenga el punto B, con lo cual va a contener a la semirrecta B. Y a eso es lo que vamos a llamar ángulo determinado por las semirrectas A y B. ¿Ven? Al ángulo formado por la semirrecta C de origen H y la semirrecta D de origen H, colineales y de igual sentido con A y con B respectivamente. ¿Está bien? O sea, cada vez que hablemos de ángulo determinado, tenemos que tener en cuenta que el determinado
no necesariamente es el formado. Por supuesto, si A y B coinciden con H, ya vamos a tener que el determinado es lo mismo que el formado. Y como definimos ángulos orientados, también podemos hablar de ángulos orientados determinados por dos semirrectas coplanares no paralelas. Entonces, como ya sabíamos que solamente cambia el hecho de que cuando hablo de ángulo y ángulo orientado, es que los lados tienen un orden. Entonces, si yo digo que el ángulo determinado por la semirrecta A y B, es decir, el AB, va a ser el ángulo determinado por las semirrectas A y B con orientación de A hacia B, porque estoy tomando primero A y primero B. Es decir, será esto, darle una orientación a ese ángulo, en este caso es orientación antioral, que es una de las posibles orientaciones del plano que yo tengo determinado por esas dos rectas R y S que se cortan en el punto A. Bueno, esto ha sido todo por hoy y ya nos veremos en la clase siguiente para ver el nuevo tema que es rotación.